La palabra que vamos a compartir el día de hoy, el mensaje que vamos a compartir el día de hoy, está en el capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago. Capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 17. Y el mensaje de esta mañana, tal como usted lo puede leer ahí en el título del mensaje, es que el Señor nos dice que Él desea que nosotros enfrentemos con Él el mañana. Dios desea que enfrentemos el mañana junto a Él. Amén. Así que voy a pedirles que pongamos atención, que no nos distraigamos con nada y que podamos considerar esta palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana. Hemos orado por distintas cosas, pero de manera específica queremos pedirte que tú nos bendigas, que tú hables a nuestra vida a través, Señor, de esto que tú ya nos has dejado, tu palabra, Señor. Amado Dios, hemos hablado en los domingos anteriores de tu voluntad, de que podemos saber y que sabemos lo que tenemos que hacer, de que tú seas el centro de nuestras convicciones, Señor, y que nosotros no tengamos esa amistad con el mundo. Dios, pero también queremos poder tomar buenas decisiones, porque de eso es lo que vamos a compartir hoy, porque tú es lo que has hablado, Señor, y has ido sembrando en mi corazón. Que como cristianos, como hijos tuyos, aprendamos a tomar buenas decisiones. Aprendamos a tomar decisiones. Y que esas decisiones sean enfrentar el mañana contigo, Señor. Así dices tú, que tú quieres enfrentar, tú quieres estar con nosotros. Tú anhelas estar con nosotros y que nosotros te podamos sentir junto a nosotros para poder avanzar, para poder vivir cada día de nuestra vida. Señor, te rogamos que esta palabra se haga viva en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a compartir entonces, vamos a exponer este texto que está en Santiago y teniendo en mente ese título que está ahí: enfrenta conmigo el mañana. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo es que tomamos decisiones? A eso nos habla, a eso apunta este pasaje que hemos leído. Seguramente usted lo ha leído parcelado, hay algún versículo de ahí que a usted le parece conocido. Sin duda ese que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, lo hemos escuchado algunas veces. También hemos hablado del si Dios quiere. Pues de eso vamos a compartir el día de hoy. Todos tomamos decisiones importantes en la vida, ¿o no? ¿Cuántos han tomado decisiones importantes? ¿Cuántos toman decisiones todos los días? Amén. Usted hoy en la mañana tomó una decisión. ¿Cuál fue? Venir a este lugar, ¿cierto? Usted decidió algo. Y eso es algo que no vino una voz del cielo y le dijo: Pablo, anda a la iglesia. No, sino que él tomó una decisión, tenía una convicción. Y en base a esa convicción de fe, de que es bueno guardar el día del Señor y estar junto con los hermanos, Pablo se levanta y se dispone: Señor, voy a tu casa para poder compartir, voy a la iglesia para poder estar y celebrar juntos tu santo nombre con la iglesia. Amén. Todos tomamos decisiones. ¿Puede recordar alguna decisión importante, algo que esté en su mente, en su corazón? Yo siempre que pienso en las decisiones, pienso en esa decisión de ese día cuando quisimos iniciar una vida juntos con mi esposa.
Siempre esa decisión es la que siempre está grabada ahí en mi corazón. Los más espirituales dirán, no, mi decisión más importante fue el día que yo decidí seguir a Cristo. Pero vámonos quizás a cosas más del día a día, más mundanas. Tenemos planes, tenemos anhelos, tenemos proyectos. ¿Los tiene usted? Yo los tengo. Yo tengo planes, tengo anhelos, tengo proyectos, miramos hacia adelante, visualizamos qué es lo que puede ser lo mejor, qué es lo que puede ser lo peor para mi vida, de qué manera debo caminar, de qué manera debo avanzar. Cada uno de nosotros se va moviendo de esa manera. Es parte de la vida. Esto es parte de la vida. Parte de la vida es tomar decisiones, parte de la vida es proyectarnos, parte de la vida es hacer planes. Y en esta mañana yo quiero invitarles a que reflexionemos en esto, que reflexionemos en cómo tomamos decisiones. Estoy siendo un poco reiterativo en la idea del inicio, pero para que quede grabado en nuestro corazón, que este pasaje que encontramos en Santiago nos hable de esto, de las decisiones. Que este pasaje que encontramos en Santiago nos ayude a entender que al momento de entregarle nuestra vida a Jesús, nuestra manera de decidir en la vida, sea cual sea la situación en la que tengamos que tomar una decisión, cambia. Ya no decidimos igual que antes. Ya no decidimos en base a los mismos afectos que antes, sino que le entregamos nuestra voluntad al Señor. Usted dirá, pastor, pero esto lo ha venido hablando. Pero quiero tocar un punto que no hemos tratado. Esa frasecita famosa que es, si Dios quiere. Esa es la frasecita, esa oración de la cual quisiera hablar en este día y darle sentido, y que el si Dios quiere tenga un sentido para usted y para mí. Amén. Que el si Dios quiere tenga un sentido para nosotros. Siguiendo con el relato de mi historia de amor, yo con mi esposa nos encontramos, nos enamoramos, nos gustamos. No es que un ángel bajó del cielo y me dijo, Francisco, esa es la mujer de tu vida. No es así. No es que alguien o Anne-Marie escuchó una voz que le dijo, Anne-Marie, Francisco es el hombre con el que tú vas a estar toda la vida. No es así. Eso es ficción. Nosotros consideramos nuestra vida. Nosotros consideramos un proyecto. Porque nos encontramos, nos gustamos y dijimos, bueno, yo quiero estar con ella. ¿Tú quieres estar conmigo? Sí, yo quiero estar contigo. Consideramos nuestra manera de ver la vida en pareja y dijimos, lo vamos a pasar súper bien. Pero luego nos detuvimos. Nos detuvimos y dijimos, ¿y qué dice Dios? Porque Dios también tiene algo que decir para la vida en pareja. ¿No es así? No solo para el matrimonio, sino para aquellos que iniciamos una relación de amistad o más que amistad. Y nos hicimos esa pregunta, ¿qué es lo que dice Dios? Y cuando nos enfrentamos a la voluntad de Dios, lo único que nos quedó decir fue pedir, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Estamos de novios, tenemos planes, tenemos proyectos, de aquí a tanto tiempo nos queremos casar, pero Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Queríamos agradar a Dios. Ese era nuestro deseo. Queríamos agradar a Dios. Queríamos que el Señor se glorificara. Y creo que hasta el día de hoy sigue siendo así. El tema es el siguiente. Una decisión de vida, algo cotidiano. El tema es el siguiente. El tema central de esta mañana es que nosotros no andamos por lo que sentimos, ¿me entiendes, cierto? No es lo que sentimos, no es si se dan las cosas, no es si se dieron las cosas, no es que, hablando del relato que le estoy contando, no es que si se dieron las cosas entre yo y ella, sino que nosotros dispusimos nuestra voluntad en las manos del Señor. No andamos por sentir, no es si se dan las cosas, no es si sirve o no sirve, nosotros tuvimos que colaborar. ¿Entiendes, cierto? Nosotros tuvimos que colaborar conforme a la voluntad de Dios que nos había sido revelada en su palabra. No fue simplemente decir, Señor, me enamoré de Anne-Marie, quiero estar con ella, Señor, aquí está nuestra relación, hágase tu voluntad y seguimos hacia adelante. No. Señor, si se dan las cosas es de ti, si no se dan las cosas entonces no era de ti. No.
Nosotros tuvimos que colaborar, colaboradores de Dios. El apóstol Pablo dice así, de él, de los apóstoles, y también nos invita a nosotros a incluirnos en esa oración. Somos colaboradores de Dios. Vamos haciendo que este plan perfecto del Señor se vaya desarrollando en nuestra vida. Hermanos, no estamos estáticos frente a la vida avanza y avanza rápido. Todos nosotros hacemos planes. ¿Cómo hacemos los planes? ¿Cómo estamos enfrentando las decisiones en nuestra vida? ¿Tomamos decisiones los cristianos? Ya le había hecho esa pregunta. Claro que tomamos decisiones los cristianos. No somos robots. Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, cuando hablamos de que el Señor hágase tu voluntad, pareciera ser que nosotros nos entregáramos como a un río que nos guíe, que nos lleva sin hacer nada. Y si sucede, bien, era del Señor. Y si no sucede, no era del Señor. Esta palabra en Santiago no nos habla de eso. El apóstol nos habla y nos invita a tomar una actitud violenta, de poder colaborar, de poder considerar la voluntad de Dios en nuestra vida y llevarla a la práctica, si Dios quiere. Si Dios quiere, parece ser una suerte de invocación que transforma o que se transforma en la excusa perfecta para nuestras debilidades, para nuestros deslices. Dios quiso. Parece ser la excusa perfecta. Dios quiso. Pero la realidad es otra. Enfrentar el mañana con Cristo va más allá de una declaración bien intencionada. Porque tenemos buenas intenciones. Sin duda, ¿cuántos de nuestros amigos que no son cristianos, que en un momento difícil o incluso en una conversación coloquial le dice a usted, no, si Dios quiere va a pasar esto? Hay buenas intenciones detrás de eso. Si Dios quiere, Dios así lo quiso, mira, nació sanito, gracias al Señor. De una u otra forma tratamos de entregarle, y el mundo trata de entregarle eso. Señor, tuya es la gloria. Pero no estamos a la deriva. No estamos a la deriva. Ninguno de nosotros está a la deriva. La voluntad de Dios es perfecta y agradable, lo hemos compartido. Y eso nos indica que ninguno de los que hoy está acá está a la deriva, sino que claramente está en el centro de la voluntad del Señor. Parece ser también que esa frase que dice que se haga la voluntad de Dios es la preferida de muchos de nosotros. Señor, que se haga tu voluntad. El Padre nuestro ruega así, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Pero en realidad, ¿decidimos y actuamos conforme a esa convicción de fe? Porque es una convicción de fe. Hágase tu voluntad. Decidimos y actuamos conforme a esa convicción de fe. Hágase tu voluntad. ¿Entendemos lo que significa que se haga la voluntad de Dios? Porque no es un secreto. La voluntad de Dios está ahí en su palabra, reflejada para nosotros, dispuesta. Planes y propósitos diferentes en distintas situaciones, sin duda. Cosas que nos sorprendemos. Señor, pero yo hice esto y mira, no pasó lo que decía que iba a pasar. Pero ahí el Señor nos está animando, conduciéndonos y diciéndonos, mi voluntad es perfecta. No estés a la deriva, sino que colabora, camina, avanza junto a mí. De eso nos habla la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero invitarle, quiero animarle, quiero desafiarle, que usted pueda anhelar con todo su corazón que la voluntad de Dios se desarrolle en su vida. Usted conoce la voluntad de Dios cuando miramos la Biblia y leemos algunos pasajes respecto de la vida y sus pasiones. Nosotros vamos y decimos, Señor, pero yo no quiero, o qué difícil que esto se desarrolle en mi vida, o que esto pase. Entonces cuando usted le dice al Señor, Señor, hágase tu voluntad, si el Señor así lo quiere va a pasar esto, debe comprender el peso de la frase. No es un abandonarse como que algo hará, sino que es claro. Por eso el versículo 16 y 17 de este texto que estamos leyendo en Santiago. La palabra del Señor es viva para cada uno de nosotros. Amén. Quiero invitarles, queridos hermanos, a que podamos ir a la Escritura y podamos exponer esto que hemos estado introduciendo esta mañana y hablar respecto de poder enfrentar el mañana junto al Señor. Y para enfrentar el mañana con el Señor debemos en primer lugar considerar.
considerar. A eso nos invita el Señor. Debemos reflexionar en lo que somos y en lo que hacemos cuidadosamente, considerándonos a nosotros mismos. Leemos la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El Señor nos invita a considerar. Cuando dice vamos ahora, los que decís, es un llamado. Oigan ahora. Oigan lo que les voy a decir. ¿A quién Él le está hablando? El apóstol. El apóstol le está hablando a aquellos que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Un plan. Hay una planificación. Ahí hay una disposición. Voy a hacer esto. Quiero hacer esto y lo voy a hacer de tal manera y me va a dar esto como resultado. Pero Dios nos invita, y luego el versículo 14 nos invita a considerarnos a nosotros. Eso es lo primero que el Señor hace con el hombre. Le invita a considerarse a pecador. El primer encuentro con el Evangelio es la palabra de Dios que nos llama y nos dice: tú eres pecador y estás perdido, estás corrompido, pero yo quiero hacer algo en ti. Ese es el primer mensaje del Evangelio. Dios nos llama a confrontarnos a su realidad. Amén. Este es Dios y este soy yo. Estoy perdido. Pero a Dios gracias que Jesucristo fue ese puente, fue ese camino hacia la reconciliación con Dios, abierto hoy en día para cada uno de nosotros. El Señor nos llama a que podamos considerarnos ahora lo frágiles que somos en nuestra vida con Cristo también. Porque el apóstol le está hablando a la iglesia, no le está hablando a personas que no consideran a Dios parte de su vida. Y le dice: ustedes dicen hoy y mañana vamos a hacer esto y esto otro, vamos a traficar o a hacer negocios, y de esos negocios vamos a ganar algo. ¿Se fija el orden en el cual el hombre dispone las cosas? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuál es el resultado que voy a tener? Por eso que nos frustramos tanto. Porque en uno de esos tres pasos algo nos falla. Pudimos hacer lo que quisimos, pudimos hacerlo como quisimos, pero no nos dio el resultado que queríamos. La palabra del Señor nos invita a que antes de fijarnos metas y hacer planes respecto de lo que haremos y tendremos, Dios nos llama a nosotros, sus hijos, a considerar cómo tomamos las decisiones en nuestra vida. Con un ejemplo claro y cotidiano, el apóstol Santiago expone la manera típica en la que todos nosotros solemos tomar decisiones. Voy a hacer esto y lo voy a hacer de esta manera y tiene que producir esto, como lo decía anteriormente. Pero aquí viene el llamado: espera. Eso es lo que el Señor nos dice: espera, no te apresures, no avances, considera. Amén. Considera. No lleguemos y actuemos. No tomemos decisiones a la ligera, confiando en nuestro criterio. Decidir qué hacer es algo importante, amados hermanos. Tomar una decisión es importante, sea cual sea la decisión que usted vaya a tomar. Sea cual sea la decisión que usted vaya a tomar, tomar decisiones es importantísimo. Y por eso no podemos hacer las cosas a la ligera. No se trata de que no decidamos. Y en esto nosotros tenemos que ser bien claros. Pareciera ser que los creyentes o el mensaje del Evangelio, muchas veces la predicación, indicara que bueno, entonces yo no puedo decidir nada. No dice eso la Escritura. Si nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que enfrentar la vida. La vida nos pone obstáculos, nos pone cosas que debemos hacer y usted y yo debemos decidir. Pero es el cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Decidir. Nosotros no sabemos qué ocurrirá mañana. Así lo habla el apóstol. Así le inspira el Espíritu a hablarnos a cada uno de nosotros. Ustedes son como una niebla que se va. ¿Cómo van a estar decidiendo? No saben qué va a pasar mañana. ¿Cómo van a estar diciendo no, esto y esto otro? Y de esta manera y de esta otra manera. Y para tener esto y esto otro. No. El apóstol insiste, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así somos.
Así somos todos nosotros. El ser humano no es dueño de su destino. No es dueño de su destino. Dios es el que mueve todas las cosas. Pero en esa soberanía no entra en conflicto la responsabilidad del hombre. Y de esto es lo que nos habla el apóstol Santiago en este texto. Puede que en estos 2 primeros versículos le está hablando muchas cosas que usted ya sabe, que las entiende. De repente llena nuestro corazón, dígame algo nuevo que no sepa. Quiero fijar la idea para poder ir a las otras cosas que vamos a tratar en esta mañana. Vamos a ser más categóricos, hermanos, un poco más categóricos. No es que no podamos decidir de la manera descrita en el versículo 13, decidimos de esa manera. El tema es que un cristiano debe considerar su fragilidad frente a la grandeza de Dios. Ese es el énfasis del versículo 14. Considérate a ti mismo para no considerarte a ti mismo. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Piensa en ti, reflexiona en quién eres delante de este Dios todopoderoso y toma en consideración lo que Él quiere decir para tu vida, que es lo que nos va a hablar el versículo 15. A eso nos llama la palabra del Señor. Y no es que las cosas vayan o no vayan a resultar, porque puede que ustedes simplemente, como describe el versículo 16 y 17, nos captemos y digamos, bueno, no, yo voy a hacer lo que quiero hacer. Y me va a resultar, y me resulte. Sin duda, puede que usted diga, voy a hacer esto de esta manera, y va a resultar esto, y va a ser tal cual. Pero no va a glorificar a Dios. Sino que voy a seguir ahí, como insiste el versículo 16 y 17, en mi jactancia, con mis ideas, confiando en mis soberbias, dice también la palabra. Dios nos ayude, hermanos. Lo que Dios nos habla en estos versículos es que cuando decidimos de la manera descrita en el versículo 13, que es lo que dice el versículo 13, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando decimos eso, de esa manera, no es Dios quien está guiando nuestras decisiones. Tomemos el consejo escrito en Proverbios capítulo 3, versículo 15, se los leo. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Los comentaristas de Santiago hablan mucho de que él, con palabras más acorde a la época, va citando proverbios, va citando ideas de sabiduría que están en la Escritura. Esta es una de ellas. Claramente Santiago nos está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego en el versículo 15, sino que fíate de Jehová. Ese es el tema, considerar a Dios. Entonces debemos, antes de tomar decisiones, amados hermanos, considerar. ¿Qué cosa? No considerar los planes y me va a resultar o no, sino que considerarnos a nosotros. Señor, soy frágil, quiero tomar una decisión, quiero planificar en ti. Porque de eso también nos habla la Escritura, en el versículo 15. La palabra de Dios nos invita a planificar. Tenemos que planificar, no podemos andar así, resultó, no resultó, bueno, sí. No, mire lo que dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo leo otra vez. En lugar de lo cual, en lugar de qué cosa, de lo anterior. Nosotros deberíamos decir, deberíamos pensar, deberíamos sentir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Debemos planificar, confiemos y andemos y anhelemos que el plan de Dios se desarrolle en nuestra vida. A eso nos invita este texto, a que consideremos el plan de Dios, porque Dios tiene un plan, Dios decide, Dios es el que decide, Él decidió. Aquí están sus decisiones para nuestra vida. Esto es lo que yo quiero para ti. Yo debo seguirlas. En contraste con nosotros, Dios se levanta como aquel que todo lo conoce y como aquel que permanece, totalmente contraria a las características que leíamos en el versículo 14. Se fija que la Biblia nos dice que nosotros no sabemos lo que va a ocurrir mañana, pero luego dice el versículo 15, si el Señor quiere. Y también la palabra del Señor nos dice que somos como nieblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Pero aquí claramente la Biblia coloca a Dios como aquel muy diferente a nosotros.
aquel que conoce las cosas y que permanece. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Parece ser una declaración muy familiar. Si el Señor quiere. Todos decimos eso. Si el Señor quiere. Voy a ir a la iglesia si el Señor quiere. Nos vemos mañana si Dios así lo quiere. Tengo ganas de comprar esto. Si el Señor así lo quiere, te va a pasar, te va a suceder. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Llega a ser casi una muletilla. Se transforma hasta en un chilenismo. Y en tantos países como el oh my God de los americanos. Si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Y muchas veces tomamos el nombre del Señor en vano. Y no entendemos lo que significa, Señor, ¿y qué es eso si tú quieres? ¿Cómo es si tú quieres voy a vivir y voy a hacer esto? Tiene un peso esta frase, tiene un peso y una consecuencia para nuestra vida. Y nosotros debemos tomarla en cuenta. Dios nos llama a considerarnos para que así entendamos que no hay nada más seguro para nuestras vidas que encomendar nuestro camino al Todopoderoso. Fíjese que Dios no está en contra de que nosotros planifiquemos. Todo lo contrario. Saquémonos ese mito. Dios sí quiere que nosotros planifiquemos. Es más, leí ayer un texto que me daba vuelta en la cabeza cuando el Señor Jesús habla de tomar la cruz y confronta a los que le siguen, a sus discípulos, y alguien les dice, y un rey que va a la guerra, no va y se siente y primero considera las cosas y ve si tiene o no tiene las herramientas necesarias para poder ir y pelear. O aquel que está construyendo una torre, no mide primero si tiene los suficientes materiales para poder construir, para que si de repente va a la mitad y se le acaban los materiales, no pasar vergüenza. La Biblia nos invita a planificar. Pero debemos considerar el plan de Dios. Y el plan de Dios está expuesto para nosotros. Él expone su deseo de que nosotros no andemos por la vida así como a lo que salga. No. Señor, si Dios quiere. Y así parece ser muchas veces, a lo que salga. Si Dios quiere. Y si pasa, era de Dios. Y si no pasa, no era de Dios. Y si no pasa lo bueno que queríamos, Señor, tú no me ayudaste, ¿por qué? Si Dios quiere. En lugar de que nosotros dispongamos qué hacer conforme a la manera en que vemos nuestra vida y lo que más nos conviene, Dios nos llama a encontrar descanso y seguridad en Él. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y aquí quiero tomarme una libertad y desafiarles, amados hermanos. Usted conoce la voluntad de Dios y es parte de lo que le introducía cuando estábamos hablando al principio. Sabe dónde encontrarla. La Biblia es el lugar donde lo que Dios quiere se da a conocer a nuestra vida. ¿Quiere usted que se haga como Dios quiere? Conoce la voluntad de Dios. Por eso, hagamos ese trabajo de reflexionar. Conocemos la voluntad de Dios. ¿Usted no la conoce? Yo le invito a que estudie la palabra, a que conozca a Dios, a que vea ahí qué es lo que Dios ha dispuesto para sus hijos, para el mundo, para la creación. Lea ahí. Genérese una manera de vivir la vida conforme a la mirada de Dios y a sus planes. Entonces es ahí donde nosotros debemos decir, ¿quiero yo que la voluntad de Dios se desarrolle en mi vida? Sí, Señor, yo quiero porque tu palabra dice que tu voluntad es perfecta y que tú quieres lo mejor para mí. Ok, pero insisto, no es un lanzarse a la deriva. No es un río que va pasando y yo me lanzo ya a donde Dios me lleve. Dios nos enfrenta con claridad y nos dice, perfecto, tú quieres que se haga mi voluntad, esta es mi voluntad. ¿Estás consciente cuando dices, si Dios quiere, viviré y haré esto o esto otro? Eso es lo que el apóstol Santiago está confrontando a sus lectores. ¿Estás consciente de lo que vas a pedir? ¿Quieres que la perfecta voluntad de Dios se haga en tu vida? Sí, Señor, yo quiero eso. Anhelo con todo mi corazón que se haga tu voluntad. Porque es perfecta, porque es agradable. Y no hablo del típico, bueno, si Dios quiere, Dios dirá lo que quiera, Señor. ¿Cuántos de nosotros, Señor, haz lo que quieras tú? Ya lo dejo en tus manos. Dios nos invita a tomar otra actitud. ¿Usted realmente anhela que suceda
lo que Dios quiere en distintas situaciones de su vida, vida de pareja, por ejemplo. Y uno dice, Señor, que se haga tu voluntad, lo que Dios quiera. ¿Entiende lo que significa que en la vida de pareja se haga la voluntad de Dios? Estudios. Señor, voy a estudiar esto, que se haga tu voluntad. ¿Entiende lo que significa que la voluntad de Dios se desarrolle en sus estudios? Señor, quiero servirte. ¿Entiende lo que significa la voluntad de Dios para un servidor cuando usted dice, si Dios quiere, Señor, lo dejo en tus manos? Ahí está mi vida, está en tus manos, Señor. Y yo me quedo así, observando si Dios hace o no hace algo. Y muchas veces ni siquiera nos cruzamos de brazos, tal como describe el texto en el versículo 16 y 17. Nos jactamos y hacemos lo que queríamos nomás. Y bueno, total, el Señor dirá, Él es soberano, su perfecta voluntad, y si pasó esto y yo hice esto, Él lo arreglará. Total, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y vamos desarrollando mini herejías en nuestra vida con Cristo. Y Dios nos invita a considerar muy bien su voluntad. Santiago habla a la iglesia, a una iglesia que entiende y conoce lo que Dios quiere. La iglesia debe ser abierta, no podemos no decirle al mundo las demandas de la Biblia. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Nos habló de las consecuencias. Se la jugó y nosotros tenemos que hacer lo mismo para que así cuando digamos, si Dios quiere, Señor, que se haga tu voluntad. Tu amado hermano y hermana, yo esté consciente, Señor, wow, lo que estoy pidiendo, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y tu voluntad, cuando me enfrento a la Escritura, me doy cuenta que al parecer yo estoy yendo en contra de ella, pero tu voluntad se sigue desarrollando. Yo hay algo que siempre he pensado respecto de la voluntad de Dios, amados hermanos. La voluntad de Dios se desarrolla igual, sea como sea en el mundo. El tema es lo siguiente: o usted puede disfrutar de esa voluntad, o usted puede vivir ajeno a esa voluntad. Ese es el tema. Cuando disponemos nuestros afectos en las manos de Dios, nosotros comenzamos a disfrutar de esa voluntad, aunque esa voluntad sea contraria a nuestros deseos y anhelos. Aunque esa voluntad sea contraria. A la larga, aunque pase... Mire, siempre tomamos el mismo ejemplo cuando hablamos de estas cosas. Pero ahí tiene a Job. Ahí tiene a Moisés. A hombres que de repente me dicen, pastor, llevo 2 meses, 3 meses, 1 semana en esto. Hay hombres que esperaron años. Abraham. Y confiaron, y confiaron, y confiaron, y confiaron, y recibieron. Pero perdónenme que vuelva a algo que siempre repito, pero a pesar de haber recibido eso que les fue prometido, no fueron felices, completamente. ¿Por qué? Porque ellos esperaban algo mayor, a Cristo. Ellos querían poder experimentar esa promesa. Así dice el libro, la carta a los Hebreos, que ellos murieron esperando, y nosotros hoy lo tenemos. La voluntad de Dios, si Dios quiere. ¿Quiero lo que Dios quiere? ¿Quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida? Aunque eso implique que se destruyan todos mis planes, todos mis proyectos, porque lo he estado construyendo, como dice también el mismo Santiago, sobre hojarasca, sobre cosas que van a morir. Perdón, lo dice el apóstol Pablo. Aunque esté construyendo en esas cosas, yo quiero que se haga la voluntad de Dios. Y fíjese a lo que nos invita el versículo 16 y 17. No solo a que consideremos y planifiquemos en Dios. Porque planificar, ¿por qué digo planificar? Parece como súper así correctito. Planificar, sí. Planifica que el plan de Dios sea el camino. Dispóngase, Señor, tus métodos, tu voluntad, tu forma. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La palabra del Señor nos invita a colaborar. Eso es lo que Dios nos llama a hacer en este día. A que usted y yo colaboremos. Estableciendo una relación con el versículo que acabamos de leer, o el versículo 15,
que leímos hace un rato, podemos ver cómo el apóstol denuncia, cómo se refleja que realmente en esos creyentes a los cuales él les escribía, no querían que la voluntad de Dios se desarrollara. La típica frase que hemos venido repitiendo durante el mensaje, si Dios quiere. Los versículos 13 y 14 nos hablaban de cómo decidimos todos. El versículo 15 expone la manera en la que los cristianos deberíamos decidir. Si Dios quiere. No confiar en nuestras fuerzas, considerarnos a nosotros y considerar a Dios. Y el versículo 16 y 17 describen el intento fallido. Eso es lo que hace el versículo 16 y 17. Describen ese intento fallido por tratar de decidir las cosas. Ese intento fallido por dejar las cosas en las manos de Dios. Hermanos amados, claramente la Escritura nos llama a ser colaboradores. Colaboradores del Señor. Los cristianos debemos dejar atrás ciertos mitos. Como el siguiente: si se dan las cosas o si sucede esto o aquello, es del Señor. Y quiero que me entienda bien cuando le digo esto. Quiero que me entienda muy bien. Usted y yo somos responsables. Eso es lo que el apóstol Santiago le está diciendo a sus lectores. Ustedes son responsables. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Yo les estoy diciendo de esta manera. Yo les estoy diciendo que hagan así y así. Si Dios quiere. Pero ustedes, a pesar de eso, se siguen jactando en vuestras pretensiones. Eso significa la palabra soberbia. Jactarme yo, sí, voy a hacer esto porque pretendo hacer esto. Y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted y yo debemos ser responsables y colaborar de manera sabia, haciendo lo que tenemos que hacer, haciendo lo bueno. Fíjese que ya el mensaje ya agarró fuerza. Ya se unieron los eslabones. Tenemos que hacer lo bueno. El apóstol Santiago nos llama a dejar nuestra actitud irresponsable hacia la voluntad de Dios. Ese es el llamado del apóstol Santiago. Él nos llama a dejar nuestra actitud irresponsable frente a esa frase hermosa que dice: hágase tu voluntad, si Dios quiere. El apóstol Santiago nos dice: toda jactancia. Ustedes siguen confiando y haciendo, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se fija la confrontación y cuando leemos el texto, lo que nos abre el espectro, el contexto, no se cierra solamente a esa cuestión moral de que, viste, tú sabías que es lo bueno y no lo hiciste, sino que nos habla de algo mucho más grande, de la voluntad de Dios. De que el Señor nos dice, si Dios quiere, eso es lo que tenemos que decir. Pero aquí nos invita a no tomar una actitud pasiva, sino que nos llama a tomar una actitud activa. Si sabes hacer lo bueno, hazlo. Eso es lo que dice el Señor respecto de su voluntad y de hacer lo que Él quiere. No te sigas jactando, no sigas confiando, bueno, al final igual sigo haciendo lo que quiero y dejo que la vida avance. Si Dios quiere, hágase tu voluntad, pasa o no pasa. El Señor nos dice, no, tú sabes hacer lo bueno y tienes que hacerlo. Colabora. ¿Quieres que mi voluntad se desarrolle en tu vida? ¿Quieres que mi voluntad, que es perfecta y agradable, se desarrolle en tu vida? Entonces haz lo bueno, dice el Espíritu Santo. Entonces no confíes en tus pretensiones, sino que confía en lo que yo he determinado para ti. ¿Y qué ha determinado para mí, Señor? Vaya a la Escritura y encuentre ahí, amado hermano y hermana, el poder de Dios para su vida. Escribí un ejemplo típico. ¿Está enfermo? Es la voluntad de Dios que esté enfermo. Pero porque sea la voluntad de Dios, ¿usted no va a dejar de orar por ese enfermo? Ese es el tema. A eso nos invita el Señor. Que no caigamos en ese fatalismo. Se va a morir, claro, que se muera, es la voluntad de Dios. Oremos. Oremos.
no me resultó esto, o al final no nos arreglamos. Bueno, ya era la voluntad de Dios. No deje de orar. Si usted sabe lo bueno, no debe dejar de orar. Y perdóname si me tomo de tu ejemplo. El caso con nuestra hermana hemos estado compartiendo mucho esta semana y ella perfectamente, de acuerdo a la situación que ha estado viviendo familiar y matrimonialmente, ella podría haberse abandonado y haber dicho: bueno, Señor, es tu voluntad, que no sé, se haya surgido un problema con mi esposo y él no me entiende y punto, ya es tu voluntad, Señor. Porque yo estoy viniendo a la iglesia, entonces todo lo que me pasa es tu voluntad, yo voy a seguir nomás. No, po, ella oró. Y oró, y oró, y oró, y oró, y oró, y lloró también. Y Dios respondió. Amén. Y Él ha ido solucionando de la manera más perfecta su problema. Ese es el tema. De no caer en el fatalismo. De que ella sabía que había algo bueno que hacer. Que no era simplemente decir: Señor, yo soy tu hija. Aquí estoy, haz lo que tú quieras, me abandono en tus manos. No. Sino que dijo: Señor, yo soy tu hija y sé lo que tengo que hacer. Tu voluntad perfecta en mi vida se va a desarrollar. Yo tengo que colaborar. Tengo que colaborar. No puedo simplemente jactarme de, bueno, no, ya al final igual hice lo que quiero, viste, el Señor me respaldó. Cuando claramente Dios no está obrando ahí. Sabemos hacer lo bueno. Hermanos, usted seguramente ha orado muchas veces, al igual que yo. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Yo quiero que la voluntad de Dios se haga. Entiendo lo que significa eso, hermano. En este momento en mi vida, que la voluntad de Dios se desarrolle, en muchas áreas significaría que todos mis planes se vengan abajo. Pero prefiero eso. Le pido ayuda al Señor. Sí, Señor, que así sea. Pero no estoy ahí estático, no estamos estáticos, no estamos sentados. Bueno, Señor, hágase tu voluntad. Sino que le ponemos fuerza a esto. Le damos fuerza, le damos vivacidad, motor, encendemos el motor. Y decimos: Señor, tu voluntad es que yo haga lo bueno. Y tu perfecta voluntad se va a desarrollar en mi vida de esa manera, colaborando contigo. La idea general del pasaje que hemos leído se concluye en estos dos versículos finales. No se trata solamente de si amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien, sino que se trata en el cómo estoy amando a Dios. ¿Cómo es que estoy amando a Dios en nuestro caminar? Vamos formulando pequeñas herejías, como lo decía anteriormente, que son muy dañinas. Si yo amo a Dios, todo lo que pase me va a ayudar a bien. Así que no importa si no estoy haciendo su voluntad. Dios sabe que lo amo. Dios sabe que lo amo. De una u otra manera, esto me va a ayudar a bien. Lo creo. Esa no es la actitud. Ese no es el verdadero amor. Amar a Dios y que todas las cosas nos ayuden a bien implica mayoritariamente lo que Santiago nos expone en los versículos 16 y 17. Saber hacer lo bueno y hacerlo. Voluntad de Dios, perfecta y agradable. Ahí encontramos un Señor si tú quieres. Ahí está nuestro Señor si tú quieres. Ahí está nuestro hágase tu voluntad, Señor. Ahí está. Saber hacer lo bueno y hacerlo. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está el Dios. Hazlo. Hazlo tú, Señor. Nos autoconvencemos de estas cosas. Señor, estoy contigo, así que todo lo que me pase debería ayudarme. Cayendo en lo que Santiago denuncia. Confiamos en nuestras propias determinaciones. Eso es lo que el apóstol está denunciando. Hacer lo malo es señal de que no queremos que la voluntad de Dios se desarrolle en nuestra vida. Y en eso es categórica la Biblia. Es muy simple. Es muy simple el ejercicio que tenemos que hacer para poder entender el mensaje.
Lo que Dios nos está diciendo, que cuando yo declaro con mi boca, hágase tu voluntad, si Dios quiere, pero mi actitud sigue siendo la misma y yo al final sigo haciendo lo que quiero. Y yo vengo y le digo al Señor, o a mí me han dicho, pastor, ore para que el Señor haga su voluntad en mi vida. Y yo veo claramente, que las cosas que se están haciendo o la manera en la que se está guiando la familia, la persona, no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué me queda a mí decirle? Hermano, hermana o amigo, voy a orar para que el Señor haga su voluntad. Yo debo decirle. ¿Tú quieres que la voluntad de Dios se haga en tu vida? Sí, sí, porque la Biblia dice que es perfecta y agradable. Entonces haz lo bueno. Haz lo correcto. Haz lo que tienes que hacer. No sigamos con esa actitud rebelde que el apóstol Santiago denuncia en estos versículos que hemos leído. Por eso es que Dios insiste con la reflexión sobre nuestro actuar. Seguimos haciendo lo que queremos, seguimos decidiendo qué hacer. Confiamos en nuestras propias pretensiones, confiamos que Dios va a respaldar nuestras pretensiones. Pero no es así. No es así. Simplemente porque soy su hijo, simplemente porque creo que lo amo, simplemente porque Dios tiene misericordia y aunque yo haga esto, Él igual me va, si me caigo, Él igual me va a levantar. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué va a hacer algo que claramente es contra la voluntad de Dios para probar si Dios lo levanta o no lo levanta? Porque Dios tiene misericordia, Dios no quiere que caminemos así. Él nos invita, claramente, hagamos lo bueno. Hagamos su voluntad, decidamos conforme a su propósito eterno. El mensaje de la Biblia es claro. Dios hace su voluntad. Yo debo saber que si Él quiere voy a vivir y si Él quiere yo voy a poder hacer cosas. Eso es algo que la Biblia lo describe en todas sus páginas. La palabra habla de la soberanía de Dios. Pero también la Biblia nos habla de una convicción. La convicción que tiene la misma fuerza que tiene la anterior respecto de si Dios quiere o la soberanía de Dios. Esta convicción es la que nos exhorta a no confiarnos, a no confiar en nosotros, sino a hacer lo bueno. ¿Cómo tomamos decisiones, amados hermanos? Considerándonos a nosotros mismos, tomando un plan. Sí, debemos planificar. Claramente el Señor en el versículo 15 no nos deja a la deriva. Planifiquemos. Dispongamos nuestro corazón, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo sé cuál es tu voluntad. Y colaboremos. Colaboremos. Hagamos lo bueno. No nos captemos de nuestras propias ideas. No nos abandonemos así como así nomás. Si Dios quiere. Sino que avancemos. Avancemos y confiemos en el poder de Dios sobre nosotros. Él se ha revelado en nuestra vida para que podamos gozarnos de que Él ha dispuesto lo mejor. Finalmente, cierro con esta reflexión final. Nos enfrentamos al típico reclamo que nace en nuestros corazones cuando las cosas no funcionan. Hice todo lo que me dijiste, Señor, quisiera, y mira dónde estoy. Amados, el vivir confiando en las decisiones de Dios y llevándolas a la práctica, lo único que nos garantiza es un encuentro con Él. Y claramente aquí partimos desde una base. Si el evangelio que se nos ha predicado ha sido humanista, que habla respecto de mis necesidades, de mis dolencias, de mis anhelos, de mi vida, claramente no vamos a entender el mensaje. Pero si el evangelio que se nos ha predicado dirige nuestra vida hacia Cristo, hacia como Él el centro, este mensaje usted lo va a entender. Lo va a entender. Y va a entender que, aunque usted venga y diga, Señor, y pareciera que a veces andamos hasta con la minuta, y vamos marcando, hice esto otro, mira, Señor, estoy haciendo todo lo que tu palabra dice que yo haga. ¿Qué es lo que voy a recibir? ¿Voy a tener lo que quiero? ¿La familia feliz? ¿Voy a solucionar mis problemas? Y allí el Señor comienza a cambiar nuestros afectos.
Comienza a cambiar nuestro afecto y a decirnos, si no es para que tú tengas lo que quieres, es para que descubras lo mejor de mí. Es para que disfrutes de mí. Para que veas que simplemente yo soy suficiente para ti. Otra idea que hemos venido repitiendo los domingos anteriores. Eso es la voluntad de Dios. Eso es si Dios quiere. De hoy en adelante, amados hermanos, y sé que hablo a personas responsables que sin duda lo que yo estoy diciendo lo pueden experimentar y vivir cada día al momento de hacer su oración. Pesemos la frasecita que se ha vuelto tan coloquial, si Dios quiere. Considerémosla bien y pidámosle al Señor ayuda. Considerémonos a nosotros mismos para realmente poder aceptar y recibir la voluntad de Dios. Porque si lo hacemos, sin duda usted va a querer que la voluntad de Dios se haga en su vida. Cuando usted se considere frágil, cuando usted sepa que usted no sabe lo que va a pasar mañana. Cuando usted piense en usted mismo y diga, esto es lo que soy frente a ti, Señor, si Dios quiere, si tú quieres, yo haré esto o haré esto otro. Y colaboraré contigo, Señor. Voy a colaborar, no voy a estar estático. Todo lo que suceda y produzca la voluntad de Dios en nuestra vida nos va a ayudar conforme al propósito. Ese texto que citaba, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, continúa y dice conforme al propósito al cual el Señor nos ha llamado. ¿Cuál propósito? Cuando vamos al texto, ¿cuál propósito? ¿Mi propósito o el propósito de Dios? De nuevo vamos quitando el foco. Salimos nosotros del centro y el foco es puesto en Dios. Salimos nosotros del centro y el foco es puesto en Dios. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Conforme a tu propósito, Señor. Y el propósito de Dios es salvarnos. El propósito de Dios es encontrarse con nosotros. El propósito de Dios es que estemos con Él eternamente. El propósito de Dios es que seamos luz, es que seamos sal. El propósito de Dios es eso para usted y para mí. Amén. Decida hoy, sí, decida. Y pongo en sus manos, al terminar este mensaje, pongo también esa responsabilidad sobre nosotros. Decida, hermano. Decida enfrentar el mañana con Cristo. Tome esa decisión, consciente. No se vaya de acá simplemente diciendo, Señor, si tú quieres va a ser así, hágase tu voluntad. No, dispóngase, resuélvase. Señor, tu voluntad es que yo haga lo bueno y voy a colaborar para que eso se haga. No voy a hacer lo que yo quiero, sino que voy a hacer lo que tú quieres, aunque eso desarme todos mis planes. Si tú quieres, porque yo soy frágil, Señor, porque mi vida pasa, porque un día estoy feliz y otro día estoy enojado, porque un día paso a todo el mundo y el otro día no paso a nadie. Así soy, Señor, me considero a mí mismo. ¿Cómo puedo confiar en mí? No, si Dios, si tú quieres, Señor, haré esto y aquello y viviré. Y para vivir haré lo bueno, Señor. Decidamos, amados hermanos, a enfrentar el mañana con Cristo. Es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie. Pónganse de pie los que están sentados, si pueden hacerlo. Si pueden hacerlo. Y oremos a nuestro Señor en esta tarde de día domingo, tarde calurosa. Damos gracias al Señor por la vida que nos da en Él. Queremos hacer su voluntad. Queremos considerarnos a nosotros mismos. Queremos entenderlo de la manera correcta y poder vivir. Que la oración de esta mañana, amados hermanos, la oración de esta mañana que vamos a hacer, sea una oración sentida, reflexiva. Sea una oración en la cual usted y yo
Consideremos la voluntad de Dios, aquello que hemos oído, aquello que hemos recibido, y le pidamos a nuestro Padre eterno, hágase tu voluntad. Cuando usted esté orando y le pida al Señor, hágase tu voluntad. Señor, si tú quieres que pase esto o esto otro, Señor, si tú quieres, yo haré. Péselo. Yo le invito en esta hora a pesarlo. Piense en esos pasajes difíciles de la Biblia. El que mira a la mujer del prójimo y la codicia, adultera con ella en el corazón. Pasaje difícil de la Biblia. Perdonar a los enemigos. Pasaje difícil de la Biblia. Piense en un pasaje difícil de la Biblia. Piense en un llamado de Dios a su vida. Considérelo y ahí ponga sus expectativas. Señor, hágase tu voluntad. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde que nos permites y que nos has permitido solo por gracia compartir tu palabra, Señor. Gracias por todos mis hermanos y hermanas que han llegado en este día a poder escuchar, a poder oírte, Señor. Y digo con toda seguridad oírte porque no hemos querido hacer otra cosa más que exponer tu palabra, desarrollarla, darle sentido para nuestras vidas en el hoy.